Hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Bienvenidos al primer episodio de la quinta temporada. Oigan, juntos hemos crecido muchísimo y esto me emociona bastante, sobre todo por esta quinta temporada que creo que van a venir temas buenísimos para ustedes que les van a ayudar a transformar su vida, a transformar su mente, a transformarse ustedes mismos y ustedes mismas, y estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí. Y al día de hoy venimos con un podcast sumamente interesante y es algo que me dediqué a investigar porque esto sucedió simplemente porque estaba viendo una serie turca donde justamente estaban hablando acerca, o bueno, estaban mostrando acerca de la biodescodificación, ¿cierto? Y es algo que yo ya había escuchado anteriormente en, bueno, todas las cosas que yo he estudiado y demás, pues ya lo había como escuchado, pero no me había adentrado a este tema. Y dije, wow, qué tan asociado está con la Biblia y con la palabra de Dios acerca de la biodescodificación. Para quienes no saben qué es esto, es básicamente que nuestras enfermedades tienen un origen emocional. Obviamente no significa que todas sean así, obviamente muchas son pues simplemente dadas por nuestros hábitos, pero al final nos vienen a enseñar algo, o nos vienen a parar cierto hábito, a decirnos qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Pero en este contexto, la biodescodificación justamente habla de que todas nuestras enfermedades vienen a través de una razón emocional. Y a ver, muchas veces puede ser propia o de generaciones, porque la biodescodificación no está 100% comprobado por la ciencia, pero lo que la ciencia sí ha comprobado es que nuestras células, nuestro ADN, puede heredarse, ¿ok? Esto significa que, por ejemplo, personas que vivieron, yo qué sé, en el holocausto no van a tener el mismo ADN que una persona que no vivió, ¿no? Su ADN va a estar alterado, ¿no? Así personas que sufrieron por estrés o eventos traumáticos, eso se impregna en el ADN y tiene la capacidad de poder transmitirse a través de generaciones, ¿no? Entonces, con esto, la premisa es de que nuestras enfermedades muchas veces de nosotros bien vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos y así consecutivamente. Y dije, ok, bueno, ¿qué tan asociado esto está con la palabra de Dios, con la Biblia? Entonces me puse a investigar como pasajes e historias y encontré algo sumamente interesante que yo sé que les va a llamar muchísimo la atención. Así que si te interesa este tema, quédate aquí y comenzamos. Listo, y entonces como primer pregunta, ¿de dónde nace o por qué surge la idea de conectar la biodescodificación con la enseñanza de la Biblia? Y es que yo firmemente creo que las enfermedades vienen a nuestra vida para enseñarnos algo. Y creo que Dios también utiliza las enfermedades para disciplinarnos, para mostrarnos algo, ¿no? Y lo vemos a lo largo de las historias de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a Miriam con la lepra, que la utilizó para redefinir su carácter, ¿no? Para que ella comenzara a ser mucho más humilde, ¿no? A Job para probar su fe, ¿no? Múltiples historias donde Dios nos muestra que utiliza la enfermedad para enseñarnos algo. Y en la biodescodificación está un poco asociado con esto, ¿no? Estaba leyendo justamente hace poquito en un libro, de hecho el día de hoy, que justamente hablaba de que una persona que tenía cáncer comenzó a sanar en el momento que dejó de ver al cáncer como el enemigo y sino como un amigo que le venía a enseñar algo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros dejamos de luchar con lo que nos pasa y lo aceptamos y empezamos a entender que probablemente es porque vienen a enseñarnos y mostrarnos algo, es ahí donde podemos empezar nuestra transformación. Y es lo mismo que Dios hacía con todas estas personas a través de la Biblia. Permitía que la enfermedad tocara sus puertas, no porque quería verlos sufrir, sino porque les quería enseñar, les quería mostrar cómo ser humildes o su fe, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces fue una de las razones por las que decidí y elegí empezar a investigar un poco más acerca de este tema. Hay un versículo en la Biblia que es de Hebreos 12:10 al 11 que justamente habla acerca de esto, que dice, Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, ¿no? Entonces, si interpretamos este pasaje, este versículo, justamente vemos cómo muchas veces el sufrimiento o el dolor
es un maestro. Y esto no solamente lo vimos en la Biblia, ¿no? Muchas personas han hablado de esto, de cómo a través de estas experiencias nosotros podemos aprender y entender que es porque nos vienen a enseñar algo, ¿no? A lo mejor tú vienes cargando emociones a lo largo de tu vida y toca la enfermedad a tu puerta. Probablemente es porque Dios te está queriendo decir, suelta ya eso que te está lastimando. ¿No? Es una consecuencia de tus acciones y Dios te viene y permite esta enfermedad para que tú te transformes o para probar tu fe o para redefinir tu carácter, entre muchas otras cosas. Asimismo, hablando y siguiendo con este tema acerca de la biodescodificación, que justamente lo que les mencionaba de que esto puede venir de generaciones, ni siquiera es algo propio, sino puede venir de generaciones, en Éxodo 34, 6 al 7, dice, el Señor Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable. Castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto nos habla de que nuestras acciones y consecuencias de una generación pueden repercutir en las siguientes. Y es aquí donde un poco se asocia lo que viene la biodescodificación, ¿no? Que muchas veces traumas, experiencias de las personas se transmiten a través de generación en generación. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Hasta que tú te renuevas, aceptas a Dios, te renuevas y entonces dejas atrás todo eso. Entonces aquí Dios nos muestra un poco cómo también a través de generaciones es que llevamos cargando con patrones y lo vemos en la vida, ¿no? ¿Por qué repites patrones? ¿Por qué repites hábitos, comportamientos? Las creencias que tienes se transmiten de generación en generación. Al final son errores y experiencias de otras personas que vienes cargando contigo. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Renueva tu mente a través de mí. Deja pasado porque ya no es de ti, ya no proviene de ti y a través de mí serás renovado, serás salvado. Y en este contexto, salvado también lo podemos interpretar como desnudarse, desvestirse. Si desglosamos esta palabra desvestirse, podemos entender que significa quitar identidades, quitar creencias, quitar patrones, quitar pensamientos, quitar comportamientos que no son propios de Dios y que probablemente Dios no quiere ahí. Hay algo que yo alguna vez leí en el libro Conversaciones con Dios que dice, el pensamiento más elevado es el que proviene de Dios. Entonces, cuando hay pensamientos que nos limitan, eso no proviene de Dios, tal vez proviene de experiencias pasadas, de creencias, patrones generacionales inclusive, de una experiencia pasada, pero no es quién eres. Y Dios te invita a renovarte desde su amor y su gracia. Entonces, eso es lo que nos invita a renacer. Ese es el renacimiento. Y la biodescodificación también habla un poco de eso. La biodescodificación también habla acerca de que la forma de poder sanar y trascender una enfermedad es aceptarla, perdonarla y transformarla. Y el Dios nos habla que podemos nosotros sanar a través de la fe y el perdón. Entonces, cuando vemos lo que sucedió, entendemos que Dios eso es lo que no quiere para nosotros, nos renovamos a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, dejamos ir esos comportamientos, esas ideas, ese pasado y nos convertimos en alguien nuevo, ¿no? A través del perdón, perdonando a nuestros padres, perdonando a nuestros abuelos y aceptando que lo que alguien vivió no necesariamente tiene que definirme, ni tiene que por qué ser la historia escrita para mi vida, porque Dios nos renueva en historia, en pensamientos y en nuestra identidad, sobre todo. Ahora, la siguiente pregunta es, desde una perspectiva bíblica, ¿qué propósito tienen las enfermedades? ¿Son siempre una prueba, una disciplina o algo más? Ahora, con esto yo quiero que entiendas que las enfermedades en la Biblia pueden cumplir varios propósitos, ¿ok? Esto me estoy basando a través de la Biblia, que pueden cumplir varios propósitos. Uno, disciplina y corrección. Por ejemplo, en Hebreos del 12 al 10, del 10, 12 días al 11, muestra cómo Dios utiliza pruebas para moldearnos y acercarnos a su santidad. Nos moldea a través de nuestro carácter. Por ejemplo, esto lo podemos ver incluso
que les decía, ¿no? Nuestros hábitos. A lo mejor tenemos hábitos que nos dañan, hábitos que nos perjudican y que nos causamos nuestro propio sufrimiento, ¿no? Hace poquito estaba leyendo una frase que dice, hacernos caso a nosotros mismos es la causa de nuestro sufrimiento. Y Dios lo dice, no, no hagas caso a tu propio entendimiento, porque muchas veces lo que tú quieres no es lo mejor para tu vida. Entonces, partiendo de esta premisa, entendemos que muchas veces la enfermedad es una forma de corregirnos y disciplinarnos. El segundo punto de cómo la enfermedad puede llegar a mostrarnos o corregirnos es a través de una prueba de fe. ¿Okay? Por ejemplo, en Job vemos cómo su enfermedad fue un medio para probar su fidelidad a Dios. Entonces, tanto, qué tanta fe tenemos en Dios? La historia que me encanta es acerca de la historia de Verónica, ¿no? De que ella tenía tanta fe en Jesús que dijo, yo solamente necesito tocar su manto y con solo tocar su manto yo sé que seré sanada. Al final, cuando toca su manto y Jesús le dice, hija mía, ve ahora en paz, tu fe te ha sanado. Y Jesús lo explica, ¿no? Lo que la salvó, lo que la sanó, no fue el tocar mi manto, sino su fe. Entonces, y es cuando nosotros entendemos realmente nuestra fe es fuerte, nuestra fe es poderosa. Lo vemos a lo largo de nuestra vida. Cuando las cosas van bien, tenemos fe y decimos sí y le agradecemos a Dios y estamos felices. Pero cuando las cosas se ponen mal, tenemos fe, empezamos a dudar, empezamos a preocuparnos, incluso empezamos a recurrir a otras cosas porque no tenemos la suficiente fe. Entonces, la enfermedad también entra en nuestra vida para probar nuestra fe. El siguiente punto podría ser el manifiesto de la gloria de Dios. En Juan 9:3, Jesús explica que la ceguera del hombre no era culpa suya ni de sus padres, sino una oportunidad para mostrar el poder de Dios. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que incluso nacen, ¿no? Con una enfermedad y de pronto, por un milagro, sanan? Incluso no solamente lo podemos ver en la enfermedad, ¿no? Podemos verlo en miles de historias de personas que nacieron en una situación o crecieron en una situación desfavorable. Y obviamente a lo mejor esto ni siquiera tiene que ver con generaciones, esto puede ser simplemente, algunos le llaman mala suerte, ¿no? Pero ¿qué tal si es porque Dios tiene un propósito ahí para que conozcas su gracia y que tú seas parte de un testimonio que al final tu historia pueda transformar a otros? Pueda llegar a los corazones de otras personas y otras personas puedan conocer la gracia de Dios. Y otra de las formas por las que también se puede presentar las enfermedades es a través de la salvación y el renacimiento. Tenemos que morir a nosotros mismos, a dejarlo todo. Como te mencionaba, salvarte también significa desvestirse. Entonces tenemos que dejar que mueran nuestros traumas, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras heridas generacionales y permitir que Dios nos renueve. Entonces muchas veces traemos cosas cargando, cosas que incluso no son nuestras, y que las cargamos como si fueran parte de nosotros, de nuestra identidad. ¿Y qué pasa? Te enfermas, te enfermas y te enfermas y te enfermas. Hay algo que alguna vez escuché que un pastor dijo que me quedó muy grabado, que él decía que había conocido a una señora que se la vivía enferma. Y la señora se quedaba con el pensamiento, pues si sigo enferma es porque Dios lo quiere. Y el pastor dijo, no, Dios no quiere que te mantengas enferma. Lo que pasa es que tú no quieres soltar esa identidad. Prefieres cargar con ese sufrimiento que decir, esto ya no me pertenece, esto ya no es mío, porque Dios me renueva. Entonces muchas veces ese sufrimiento ni siquiera es algo que Dios quiere para nuestra vida, pero te está mostrando que necesitas dejar ir para renacer, para ser salvado, es decir, ser desvestido y ser una nueva persona, tener una nueva identidad a través de Él, lejos del pasado, lejos de los traumas, lejos de las heridas, una nueva persona transformada, renacida. La cuarta pregunta sería, ¿cómo podemos interpretar la enseñanza de Jesús sobre la fe y la sanación?
¿Qué nos dice sobre aceptar nuestras dolencias como parte de un proceso de transformación? Como les estaba comentando, Jesús nos enseña que la fe es parte de nuestra sanación. Como les estaba comentando, la historia de Victoria, ¿no? De cómo le dice, tu fe te ha sanado. Entonces, en este sentido, no solamente se trata de creer en la curación física, sino también confiar en el plan de Dios y en que Él siempre cumple sus promesas. Aceptar el dolor como parte de la vida, pero no quienes somos, porque el dolor es inevitable. E incluso lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Que este mundo es un mundo que sí, efectivamente está lleno de dolor, pero ese dolor no tiene que ser para siempre. Ese dolor no tiene por qué definir tu vida, sino más bien tómalo como un maestro, como un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de aquí? Este dolor, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está trayendo a mi vida? Y es ahí donde sucede la transformación. Las dolencias pueden enseñarnos humildad, gratitud y dependencia. Hay un versículo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:9 que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Te lo repito, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si partimos de esta premisa, empezar a ver a las enfermedades no como nuestros enemigos, sino como maestros que vienen a enseñarnos las cosas que tenemos que soltar, las cosas que tenemos que dejar ir, las cosas que tenemos que sanar y las cosas que tenemos que dejar de creer, porque muchas veces tan solo basta con renovar nuestra forma de pensar. Hay algo que alguna vez alguien dijo que también me gustó mucho, que decía, si la forma en cómo piensas no te está llevando a ningún lado, busca otra forma de pensar. Y ese es el problema a veces del ser humano. Nuestro ego nos domina tanto que a veces no, tiene que ser como yo pienso. Y si no es como yo pienso, no quiero nada. Y ese es el problema. Cuando somos dominados por nuestro ego, caemos en un bucle lleno de dolor y de sufrimiento. Pero cuando dejamos de creer lo que llevamos creando, que probablemente no es real, que probablemente eso es lo que nos mantiene limitados y estancados, entonces ahí donde sucede la transformación. Si algo no te está funcionando, déjalo de creer y deja de aferrarte a esa creencia, porque no te va a llevar a ningún lado. Dios dice, renueva tu mente, su mente es renovada en mí. Entonces a través de eso empecemos a escuchar más su palabra. La sabiduría viene cuando conocemos más acerca de su palabra. Pero ni siquiera te estoy hablando de ir y escuchar una prédica en la iglesia. Te estoy hablando de tú sentarte a leer y escuchar su palabra. Porque al final, todo lo que escuchamos allá afuera son interpretaciones. La Biblia se interpreta para todos de manera distinta. Esto que te estoy diciendo no es una verdad absoluta, claro que no, es una interpretación y es algo que yo dije, wow, creo que esto está entrelazado, quiero hacer un podcast, ¿me entiendes? Más sin embargo, no es la verdad absoluta, es lo que yo empecé a leer, investigar y dije, ok, lo voy a compartir, pero es una interpretación, más no la verdad absoluta. Entonces, la sabiduría proviene de ahí, cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios a través de lo que Él te va diciendo. Eso es importante, pero tienes que tener esa voluntad y sobre todo tener la humildad, un corazón humillado. Significa dejar al lado nuestros lados egoístas, nuestras creencias, dejar de querer imponer lo que yo creo que es mejor, porque no podemos fiarnos de nuestro propio entendimiento, que muchas veces lo que queremos no es lo mejor y lo hemos confirmado muchas veces. Tú me vas a decir que a lo mejor hiciste a alguien, alguna vez alguien te gustó y dices, yo quería que fuera con esa persona y al final las cosas no funcionaron. No confíes en tu propio entendimiento, porque muchas veces vemos las cosas a través de nuestras carencias emocionales, porque nosotros no entendemos qué tan grande y qué tan perfecto es Dios, porque somos seres imperfectos. No lo sabemos todo. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, querer llevar mi vida bajo lo que yo creo muchas veces nos puede llevar por el camino equivocado, porque podemos caer en sufrimiento. Te repito la frase que leí. Muchas veces hacernos caso a nosotros mismos es lo que nos causa nuestro propio sufrimiento. Ahora, ¿qué relación
veo entre los traumas generacionales que menciona la biodescodificación y lo que enseña la Biblia sobre las generaciones pasadas y su impacto en nuestras vidas. Ok, entonces, recapitulemos que la biodescodificación habla sobre conflictos emocionales y traumas heredados. Listo. Mientras que la Biblia aborda el impacto de las generaciones pasadas en nuestra vida, en Éxodo 34:7, pero también la Biblia nos da esperanza. Dios nos ofrece la posibilidad de romper estas cadenas a través de Él, a través de la fe y a través del arrepentimiento. En Ezequiel 18:20, Dios aclara que cada persona es responsable de sus propios pecados y en Cristo encontramos libertad de cualquier carga generacional. Entonces, en este sentido, aunque sí, muchas veces vamos a repetir patrones, comportamientos, podemos traer incluso cosas que vienen cargándose desde generaciones, también Dios nos abre la oportunidad de ser sanados a través de Él y de entender que cada quien es responsable de sí mismo y que eso no nos define. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a transformar nuestra identidad. No soy lo que mi mamá sufrió, no soy lo que mi abuela sufrió, no soy lo que mi bisabuela sufrió, no soy absolutamente nada de eso. No porque a mi mamá le haya ido mal en el amor o en las finanzas, significa que a mí también me va a ir mal. Cada quien es responsable de sus propios pecados. Y Dios nos invita a ser transformados a través de la fe y a través del arrepentimiento, que es justamente el arrepentimiento viene de humillarnos y de decir, yo no lo sé todo, no soy perfecta y quiero tener la sabiduría y el discernimiento para hacerlo mejor. Dios nos dice, yo les he dado un espíritu de discernimiento para que sepan distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando tú empiezas a tener esa sabiduría porque conoces la palabra de Dios, es cuando entonces vas a saber tomar mejores decisiones. Que esto yo lo he experimentado en mi vida de una manera inexplicable, porque de alguna manera las cosas que antes me llamaban la atención ya no lo son ahora. Las cosas que antes me gustaban ya no me gustan. Las cosas que antes quería sentir ya no es lo que quiero sentir. Los valores que antes para mí eran importantes ahora ya no lo son. Porque te transformas, porque tu mente, tus pensamientos, tu comportamiento empieza a ser transformado y no como una obligación, sino como un deseo genuino de querer hacer las cosas diferentes, de ser renovado, de renacer. Eso es lo que Dios describe en la Biblia, ¿no? Renacemos a través de Él, nos redimimos. Entonces eso es el arrepentimiento, o sea, no me gusta y me arrepiento de haber vivido la vida como la viví y en este momento tomo decisiones no desde mi propio entendimiento, no desde esa identidad que llevaba cargando todos esos traumas, todos esos patrones, todos esos comportamientos, sino como una persona nueva en Dios. Eso es lo más importante y eso es lo que Dios nos enseña. Si aunque nosotros podemos repetir cosas generacionales, Dios nos da esperanza para decir que no somos responsables y no nos definimos por lo que otras personas vivieron, sino que basemos nuestra identidad en Él. Ahora, ¿cómo podemos entender la palabra salvación no solo como un concepto espiritual, sino también como una liberación de heridas y traumas? La salvación en la Biblia incluye restauración, renovación y liberación. En 2 de Corintios 5:17 se dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, ahí es lo que yo les vengo comentando desde hace rato. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y dejamos que Dios entre en cada área de nuestra vida, somos transformados. Lo viejo ya no tiene espacio en nuestra vida. Entonces, esta transformación no solamente se ve afectada en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestros traumas. Finalmente es entregar nuestro pasado y nuestras heridas para ser salvados o desvestidos y renacer con una nueva identidad. Es básicamente eso que es lo que les llevo diciendo. Empezamos a dejar atrás todo eso que ya no nos define y creamos una nueva identidad en Dios a través de la liberación. Y liberación, hablamos liberación emocional, liberación mental, liberación física. A través de la restauración, nos restauramos a nosotros mismos. Es como
renacer, regenerarnos a nosotros mismos. Y la renovación, ¿no? Finalmente somos nuevas personas basadas aquí y ahora en lo que Dios quiere para nosotros, no entonces ni lo que pasó, ni lo que pasaron, ni lo que viví, ni lo que vivieron, sino en este momento quién soy yo, porque Dios me ofrece la oportunidad de ser renovada. Y eso es lo que también viene en la descodificación. No eres tu pasado y no tienes por qué seguir cargando con tu pasado, eres nuevo. Entonces, sí creo que Dios a través de todo esto nos invita a restaurarnos y a dejar ir todos esos traumas, esas heridas que no nos pertenecen, que no nos pertenecen. Escucha bien esto, esas heridas no te pertenecen, no son tuyas, porque Dios no quiere que vivas con esas heridas, sino quiere que te reconozcas como su hijo, como su hija. Y ahí es donde está la verdadera transformación en su amor, en su gracia. Entonces, ¿qué mensaje práctico deja la Biblia para quienes buscan sanar física, emocional o espiritualmente? En Proverbios del 4:20 al 22 dice que las palabras de Dios son vida y salud para todo nuestro cuerpo. Entonces, en este sentido es importante empezar a ver lo que Dios no quiere hacer en nuestra vida, empezar a confiar en Él y empezar a conocerlo. Y como te digo, no te guíes por lo que la sociedad te dice. Guíate a través de ese espíritu de discernimiento que Dios te ha dado. Lee su palabra, conócelo, porque Dios es lo que quiere, que tengas una relación con Él. Y sobre todo también empiezas a sanar a través, uno, de la oración. La oración son formas de manifestar. Allá afuera te dicen, di palabras de afirmación. La oración son palabras de afirmación. Tenemos un concepto de la oración como si fuera algo como sobajarnos, pero en realidad la oración refuerza nuestra fe. Finalmente, cuando oramos desde una convicción y desde nuestra fe, entendemos que nuestras oraciones ya son contestadas, incluso sin antes haberlas pronunciado. Entonces, de eso se trata. La oración refuerza nuestra fe y también nos invita a sanar a través de la fe. Oramos no con duda, oramos con fe. ¿Te das cuenta del cambio de enfoque? No oro con duda, oro con fe. Y sobre todo también algo muy importante, la introspección. Y como yo les decía, no lo que alguien más viene y te dice, sino la introspección acerca de ti y de lo que lees en la Biblia. Entonces, de esta manera podemos identificar qué áreas necesitan ayuda. A lo mejor son tus relaciones, a lo mejor es tu salud mental, a lo mejor son tus finanzas, a lo mejor son tus hábitos. Todo eso viene en la Biblia, pero necesitas conocer y saber qué es lo que Dios quiere en tu vida. Si tú quieres cualquier tema, amor, dinero, eh, pensamientos, emociones, bueno, todos los temas que se te ocurran y todas las áreas de vida que se te ocurran están ahí. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios sobre qué es lo que quiere hacer en tu vida y de esa manera empezar a tener un mayor discernimiento. Ok, bueno, entonces hago introspección. ¿Realmente estoy llevando mi vida con respecto a lo que Dios quiere para mi vida o estoy llevando mi vida a mi propio entendimiento, a mis deseos que probablemente no son los mejores o incluso lo que la sociedad espera de mí? Ahora, para quienes enfrentan una enfermedad actualmente, ¿cómo pueden integrar la fe y la reflexión personal en su camino hacia la sanación? Primero, aceptar la enfermedad como parte de un proceso en el que Dios puede obrar. Escucha esto último, en el que Dios puede obrar. Es como esta señora que les estaba contando, ¿no? De la historia del pastor, que decía, yo me mantuve enferma por mucho tiempo y yo dije como, bueno, entonces esto ya es plan de Dios. A ver, entendamos que si la enfermedad viene a nuestra vida es parte de un proceso, sí, pero también entendamos que si Dios permitió esa enfermedad es porque nos quiere enseñar algo y nos quiere sanar. Si yo creo que Dios quiere que yo sufra, estoy en lo incorrecto. Dios solamente permite esas situaciones de dolor para transformarnos. Pero si nosotros seguimos atados a esa enfermedad, Dios no puede hacer nada. Por eso, acepta la enfermedad como parte de un proceso en el que Dios puede obrar. ¿Ok? Punto número 2, reflexionar sobre los posibles conflictos emocionales o espirituales que podrían estar influyendo en nuestra salud. Los doctores hasta lo dicen, estrésate menos,
relájate más, deja de reprimir emociones. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles conflictos emocionales o espirituales que están influyendo en tu salud? Listo. Punto número 3, ora y busca dirección en la Biblia, recordando que Dios te puede sanar. Orar, nuevamente te lo digo, ora con fe y no con duda. Las oraciones son completamente diferentes cuando oramos con fe y no con duda. Es una forma de manifestar. Cuando nosotros empezamos a orar, cosas en el mundo se empiezan a mover. Entonces, tienes que orar desde la fe y sobre todo también entendiendo que Dios puede sanarte. Ujú. Y por último, busca ayuda en una comunidad de fe, ¿ok? No necesitas hacerlo solo y a veces ese es nuestro problema. Queremos hacer las cosas solos. Entonces, a través de esto entiende que no estás solo y que puedes tener una comunidad, una red de apoyo, pero sobre todo que te llenen de fe. Eso es muy importante, que te aporten fe y que te aporten optimismo, que te ayuden a sanar, que te ayuden a trascender y transformarte. No personas negativas, no personas que te hundan más, sino personas que realmente fortalezcan tu fe y tu relación con Dios, que te muestren que Dios está ahí. Listo. Así que, bueno, coméntenme aquí qué tal les pareció este episodio del podcast. La verdad, yo creo que está súper poderoso y es un tema que yo creo que se tiene que tomar, tiene que tomar mucho más en cuenta, porque yo creo que sí, las enfermedades muchas veces vienen a nosotros para mostrarnos algo, para transformarnos y créanme, Dios está más presente en nuestra vida de lo que muchos creen. Y, y pues bueno, coméntenme aquí qué tal les pareció, les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chao.